3, verso 7. Y leemos en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, y de su Santo Espíritu. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Verso 11, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Padre, te damos gracias, Señor, por tu preciosa palabra, Señor. Gracias, Señor, por tus misericordias que son nuevas cada día, por tu amor. Señor amado, ayúdanos a entender de que tú dices en tu palabra que al pueblo de Israel, Señor, les hablaste de muchas formas y de muchas maneras, y que hoy únicamente nos hablas a través de tu Hijo, de su palabra. Señor, haz que tu palabra corra y sea glorificada hoy en nuestras vidas, Señor, y que tengamos oídos prestos para oír, Señor, lo que tú tienes que decirnos hoy. Padre, te damos gracias, precioso Señor. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, si entendemos lo que acabamos de leer, el Señor está trayendo a memoria unas situaciones muy terribles que ocurrieron después de que Él los sacó con poder y gran gloria de la esclavitud en Egipto. Y dice que el pueblo tentó a Dios, que el pueblo probó a Dios y que el pueblo realmente se endureció contra el Señor. Y viene hace 2000 años el apóstol y le recuerda al pueblo judío, porque esta palabra hebreos fue escrita para los judíos, para los hebreos creyentes, y entonces les trae a memoria este pasaje que ocurrió 1400 a 1500 años antes. Mas sin embargo, 400 o 500 años después, más o menos 1000 años antes de la venida del Señor, Él trae este mismo pasaje a través de su siervo David en el Salmo 95 del 7 en adelante. ¿Y para qué lo trajo? Con el propósito de recordarle lo que había pasado hacía 400 y tantos años, y 1400 años después viene el Señor y lo trae de nuevo al pueblo de Israel, al creyente. Porque el Señor en el capítulo 3 está haciendo una comparación entre Moisés y Cristo, entre la ley y la gracia, entre las obras y el poder del Espíritu Santo a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, muy importante que entendamos de que el Señor dice: sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra del Dios maravilloso permanece para siempre. Entonces vemos como ese episodio hace ya 2400 a 2500 años lo trae el rey David para decirle al pueblo, para mostrarle al pueblo que no debían endurecer su corazón contra cuando el Señor hablara. Viene y lo trae a los apóstoles y lo trae el Señor a la generación del primer siglo y específicamente al pueblo judío
a través del Espíritu Santo. Entonces, qué importante, hermano, entender esto que acabamos de leer. Y el Señor dice, hermano, esto no se nos olvide, Él juró que no entrarían al reposo. Habla de dos situaciones, una Canaán y otra el reposo eterno. El Señor juró que no entrarían y no entraron. Y ese juramento volvió y lo hizo a través de David, volvió y lo hizo a través del Espíritu Santo en el primer siglo, y hoy lo está haciendo ante usted y ante mí. Ese juramento sigue hasta la eternidad. Entonces es muy importante, hermano, que nosotros llegue el momento en que debemos ponernos serios con Dios. De toda esa generación de Moisés, solamente entraron Josué y Caleb, hermanos. Uno se pone a decir, porque hay comentaristas que hablan de que eran más o menos 1.200.000, 1.300.000, 1.000.000 los adultos, las personas adultas mayores de 20 años que podían cargar armas. Entonces, de toda esa cantidad de más de 1.000.000 de personas, dice que solamente entraron 2, Josué y Caleb. El resto pereció. Qué tremendo. Y qué coincidencias con lo que ocurrió 1.400 y tantos años después. Entonces, no entraron sino 2. ¿No nos parece increíble, hermano, que Dios haya jurado que la generación de Moisés no entraría a Canaán, ni serían salvos? Y exactamente así ocurrió. Lo más increíble es que cuando vino Jesucristo, nuevamente Dios juró que la generación de judíos del primer siglo no entraría. Lo dice Mateo 24 claramente, el versículo 34. Dice que esa generación que vio las maravillas, los prodigios que nadie había visto, hermano, por amor de Dios entendamos. Cuando el Señor abrió el mar rojo, eso es una cosa para niños. Cuando el Señor estaba la nube de gloria que la podía ver todo el pueblo, y la nube de fuego, hermano, cuando les dio aguas de la roca, el Señor que los sostuvo sobrenaturalmente. Dice que sus zapatos nunca se desgastaron. Nunca se enfermaron, hermano. Todo eso es un juego para niños comparado con las maravillas que vieron cuando vino el Mesías. Porque que el mismo Dios eterno coja un cuerpo de carne para venir personalmente a despojarse, a humillarse, hermanos, para redimirnos a nosotros. No hay milagro más grande en el universo que ese. Todo lo demás es juego de niños. Y que ese Dios maravilloso se presente ante el pueblo que lo estaban esperando. Él dice que muchos profetas y siervos de Dios anhelaban lo que ellos están viendo y lo que ellos están despreciando. Y el Señor volvió y juró que no entrarían, y no entraron, y no entrarán nunca, a no ser que se arrepientan. Así los dispensacionalistas y los pro-Israel los defiendan. Nunca, porque hay un juramento contra ellos. Y no solamente contra ellos, contra usted y contra mí. La dureza de corazón es un juramento de Dios de que no entraremos en su reposo. Si hay dureza, hermano, en nuestros corazones. Esto es la Biblia. Lo demás son cuentos de hombres. Hay un juramento contra los judíos y hay un juramento contra la iglesia y contra todo ser humano que respira. Si endurecemos el corazón, no entraremos, hermanos. De cierto os digo, que no pasará esta generación. Miren lo que acabamos de leer. ¡Qué tremendo! En el verso 10 dice: a causa de lo cual me disgusté,
me enojé, me enfurecí, y ya lo vamos a ver, contra esa generación. La misma palabra para Mateo 24, la generación de Mateo 24, es la misma palabra. Y sin embargo estos cogieron y se llevaron eso para el futuro. Y cada día se está cayendo toda esa mentira en lo que estamos enseñando los jueves. Entonces, la misma palabra generación, él se disgustó, y de más de 1 millón de personas no entraron sino 2, Josué y Caleb. ¿Por qué? Porque dice el Señor que nunca lo conocieron, y el Señor Jesucristo les dijo lo mismo muchas veces, que no lo conocieron, y que si no lo reconocían a él, tampoco reconocían al Padre. Entonces por eso dice el Señor, por tanto juré, hermano, que Dios jure, y que vengan hombres hoy en día teólogos a decir que lo que Dios juró y lo que dice en la palabra no, sino lo que ellos están estudiando. Hermano, qué cuentos, hermano, qué mentira, qué cosa tan terrible. Por tanto juré en mi ira, mírenlo ahí, en mi ira no entrarán, y no entraron. Y no va a entrar un solo judío, a no ser que se arrepienta y venga a los pies de Cristo. Porque eso es lo que se refiere Hebreos, el libro para ellos, para los judíos. Se refiere, y están comparando en el capítulo 3 lo que es la ley y lo que es la gracia, lo que es un hombre de carne, enfermizo, moribundo como Moisés, y un hombre eterno, el espíritu vivificante, el segundo Adán, el postrero Adán, en el cual dice el Señor, y le dice en varios versículos, oh mi Dios, lo llama ahí en el capítulo 1, llama a Cristo, el mismo Padre lo llama mi Dios. Entonces el Señor juró que no entrarían, hermano, juró que no entrarían, y así, al pie de la letra, hermano, nos lo muestra el Señor, pero no solo para los judíos, para cualquier creyente en la tierra, porque los que no son creyentes no entran. Así digan, no es que yo soy católico, no es que yo soy esto, no. Esto no son cuentos de hombres, esto es el Señor. Habla de, si oyeres hoy mi voz, y la voz de Dios está en Génesis a Apocalipsis, 66 libros, en donde Dios nos está hablando constantemente, y ya nosotros, si no queremos obedecer, si endurecemos nuestro corazón, Dios juró, y hay un juramento latente, no entraremos. Eso es una realidad, hermanos. Entonces, qué increíble que esa generación de Moisés no entró a Canaán, y que viene el Señor 1400 y tantos años después y dice, esta generación no entrará, y no entró, y dice que fueron consumidos, según Flavio Josefo, más de 1.100.000 judíos. Dice que los bebés, las mujeres, entre ellos mismos se masacraron, le sacaban las mujeres el embarazo y las rajaban y le sacaban los niños para comérselos. Qué cosa más terrible, como para uno llorar por esa tragedia tan terrible. ¿Por qué? Porque tristemente dice la Biblia, hermano, tengamos esto en cuenta, dice que los que lo rechazaron a él fuertemente no necesariamente fueron los bebés, ni los niños, ni las niñas, a lo mejor las señoras, las jóvenes, a lo mejor no. Fue el sumo sacerdote, la cúpula de ancianos, el Sanedrín, los sacerdotes en general, y toda esa maldición caía sobre todos ellos, y cayó sobre todos ellos. En el Nuevo Testamento el Señor le dice a Timoteo como pastor, pastor Timoteo, cuídate de ti mismo, cuídate de ti, de tus avaricias, de tus fornicaciones, de tus mentiras, de tus engaños, de tu corazón. Y cuídate de la doctrina del Evangelio, y persiste en ello todos los días, pastor Timoteo. Esta es una palabra para todos los pastores de la tierra. Tenemos que cuidarnos todo el tiempo de nosotros mismos. Dice, porque haciendo esto, cuidándote de ti, de la doctrina, te salvas tú y los que te oyen. ¿Qué tal si es al contrario? ¿Qué tal si no me cuido de mí, de mi vida pasada, y vuelvo y la traigo al presente, de mis ambiciones, de mi avaricia, de mis fornicaciones, de todo mi pecado? ¿Qué tal? Dice la Biblia que el pastor condena a toda la congregación, y eso fue lo que ocurrió en el primer siglo, en el año 70. Exactamente, todo el pueblo, bebés, mujeres en embarazo, murieron por el pecado de los sacerdotes. Entonces,
Usted y yo tenemos que cuidarnos, hermano, del alimento que comemos. Y yo muchas veces les he dicho, estoy cansado de decirlo, si usted encuentra algo aquí que no es bíblico, usted tiene todo el derecho y toda la autoridad de reunir a varios hermanos y pastor, venga, hablemos sobre esto. Porque la única autoridad aquí es la Biblia y no el pedazo de carne. Estoy cansado de decirlo, hasta aburrido de decirlo, hermanos. ¿Por qué? Porque en muchos lugares usted ni se atreva a decir nada porque ahí mismo lo tachan como un rebelde. Usted simplemente coma callado y ya. Aquí no. Gloria al Señor. Entonces vemos que hay un juramento, hermano, hay un juramento contra nosotros, hay un juramento contra los incrédulos. Hermanos, la iglesia de Dios en el desierto era Israel. Estaba Él con ellos todos los días. La nube se paseaba alrededor de ellos. El arca de Dios estaba ahí alrededor de ellos. Esa era la iglesia y no entraron. ¿Y cómo van a decir que hoy en día nosotros somos la iglesia y ya estamos asegurados? Ay, hermano, pues eso no es lo que dice este juramento. El que endurece su corazón no entrará. Qué importante, hermano, entender la palabra del Señor. La generación del primer siglo se taparon los oídos, hermano, para no oír a Cristo. Porque el problema, lo que está diciendo el Espíritu Santo, es Cristo. Cuando ellos pecaron en el desierto, pecaron fue contra Cristo. Y ya se lo muestro por la palabra. En el desierto, hace 2000 y tantos años. 3000 y tantos años hace. Entonces, ¿por qué? Porque el Señor les había dicho, el Señor, Yahweh, os levantará profeta en los días postreros. Como ustedes me escuchan a mí, a Él oirán en todo lo que les diga. Y toda aquella persona que no escuche a ese profeta será desarraigado de su pueblo. Es una realidad, hermano. Una realidad. Y así fue. Eso lo dice Deuteronomio 18, pero también lo dice Hechos, capítulo 3, 22. También lo dice versículos más adelante. También lo dice Esteban. Entonces, qué tremendo. Pero lo más grave no es eso, hermano. Lo más grave no es que ellos fueron consumidos hace 3000, cuando Nabucodonosor, fueron consumidos en el año 70, sino que lo más grave, hermano, pongamos atención, lo más grave es que a pesar de las promesas de Dios en Romanos 9, 10 y 11, ese juramento de Dios cobija y sigue cobijando y seguirá cobijando a todos los incrédulos. Romanos 11, 23. O sea que hay un juramento de maldición contra los judíos y contra cualquier incrédulo, sea gentil o sea donde sea. Mire, tan claro este Hebreos cuando habla de la incredulidad. Hermano, mire lo que dice Romanos, capítulo 11, verso 23, porque es que muchos se pegan, es que las promesas de Dios para Israel, verso capítulo 9, 10 y 11, todo eso se muere con la incredulidad en este verso. Y aún ellos, aún los judíos, aún los israelitas, si no permanecieren en incredulidad, ¿contra qué juró Dios? Contra la incredulidad, serán injertados. Y ya van más de 200 millones que han sido consumidos. Desde el primer siglo hasta hoy. Y seguirán. Si no continúan en incredulidad, así lo dice. O sea que todos esos cuentos que enseñan y todas esas teologías entre diferentes personas que no están por la palabra, aquí con este solo verso, si permanecen en incredulidad, hay un juramento de Dios. Juró Dios y sigue jurando hasta el día de hoy, porque su palabra es eterna, que no entrarán. Qué importante, hermano. Entonces existe un juramento de Dios contra todos los judíos incrédulos y contra todos los llamados cristianos incrédulos. No entrarán. No entrarán. De Dios no nos podemos burlar, hermanos. Por eso por allá dice el Señor en 2 de Corintios 3, 15 o 16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Hermano, los creyentes nos tenemos que convertir al Señor para que se caiga ese velo religioso de mentira, porque me congrego, porque oro, porque ayuno, porque predico, porque canto, porque hago tantas cosas. Eso no sirve. No sirve, se tiene que caer el velo para creerle a Dios, para vivir una vida santa, permitir la obra del Espíritu en nuestros corazones.
Pero cuando se conviertan al Señor, porque Él vino como redentor, Él vino a redimirnos, Él vino a lavarnos, a limpiarnos, Él vino para que sigamos sus pisadas. Entonces, ¿qué es incredulidad? Es oír la palabra pesadamente. Por venir a cumplir, para callar mi conciencia religiosa que me enseñaron de mi mamá, mi papá y mi abuelito en la iglesia católica. Entonces, se congregan para callar su conciencia. Ya cumplí, ahora sigo mi vida independiente de Dios. No es así, no es así. Porque acallando mi conciencia cuando me congrego, bueno, siguen su vida sin obedecer. ¡Qué horror, hermano! Lo que Dios juró, qué horror tan terrible para las generaciones incrédulas. De Moisés, ojo, de Jesús y futuras hasta que venga Cristo. Es un juramento, hermano. ¿Qué van a hacer los teólogos contra ese juramento? ¡Qué hermosura, hermano! Yo no había visto esto y lo había leído muchas veces. Y todo se ha cumplido al pie de la letra. Exactamente, y se sigue cumpliendo y lo podemos ver. Prenda la televisión, lo podemos ver, hermano. Ningún incrédulo entrará. ¿Y quién es incrédulo? Es aquel que escucha la palabra, oye pesadamente, pero no la obedece. Y que, hermano, y lo más terrible, que hoy Dios nos esté hablando, hermano, lo mismo. Si oyeres hoy su voz, está hablando de la voz de Cristo, está hablando de la voz del Redentor, el que vino a morir por nosotros. Moisés no murió por nosotros para volver a la ley, a esos cuentos. Cristo dice: no endurezcáis vuestro corazón. Incredulidad es la decisión de rechazar la voz de Dios, la palabra de Dios. Así de sencillo. Es decir, que soy de tal religión. Eso decía yo cuando era católico, pero no obedezco la Biblia católica, la palabra de Dios, hermano, porque es un cuento. Eso yo nunca, ahora que soy creyente evangélico, nunca renuncié a nada, simplemente tomé la Biblia católica y comencé a ponerla en mi corazón, porque esa era la promesa del pacto, Jeremías 31 al 33. En aquel día dice: haré un nuevo pacto con vosotros, no como el pacto de obras que hice con vuestros padres, sino que pondré mis leyes en vuestra mente y las escribiré en vuestro corazón. La Biblia aguantando polvo en una esquina, y ahora dice Dios que esa Biblia debe estar en nuestra mente, en nuestro corazón. Él la pone. Entonces, ¿por qué? Porque la Biblia católica es la eterna y bendita palabra de Dios, los 66 libros, así como la Aménora, que tiene 66 partes, la lámpara de Dios. Entonces, es muy importante, hermano, que el Señor nos diga a nosotros, a todos los seres humanos, porque hoy en día ya la Biblia dice: ya no hay judío ni hay griego, ya hoy en día ya no hay gente de tal religión. El Señor dice que hoy en día solo habemos pecadores que necesitamos ser justificados. Eso es lo que hay hoy en día. Hoy en día ya no hay naciones de Dios, eso no existe, eso es antibíblico. Hoy en día existen pecadores que necesitamos venir arrepentidos ante el Señor para que Él nos lave. Por eso dice el Señor en Juan 8:43: ¿por qué no entendéis mi lenguaje, hermano? Mira el lenguaje que Dios está usando hoy a través de su palabra. Yo simplemente estoy leyendo. El Señor está diciendo que Él juró que si seguimos en incredulidad no entraremos, hermano, no entraremos. Así prediquemos, así hagamos cosas religiosas, no entraremos. ¿Por qué no podéis entender mi lenguaje? Qué tremendo. Con qué facilidad, hermano, usted y yo nos sentamos a escuchar noticias y lo entendemos todo. Nos metemos a cualquier curso, lo entendemos todo. Hermano, vemos las novelas, los deportes, las películas, de todo tipo de películas, todo lo entendemos y todo se nos queda grabado. Hermano, vemos los tutoriales en internet, todo lo que hay para aprender a hacer cosas, todo se nos graba. Hermano, los deportes, todo lo grabamos. Y el Señor dice: ¿por qué no podéis entender mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Lo más increíble es que el Señor acusa a la iglesia de que nos congregamos para pecar y empatar, como hacíamos en la religión.
nos congregamos, nos confesamos para seguir pecando y volver. Eso, un ir y devenir, hermanos. Eso no es la iglesia. ¿Cuántos queremos bendición, hermanos? Restauración, sanidad, salvación. Y Dios nos dice, si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hermano, gente en hospitales, vaya, lleve la palabra, alguna gente tan dura, hermano, muriéndose. Y el Señor sigue diciendo, si oyeres hoy mi voz. Está hablando de Cristo, de la voz de Cristo, de nuestro Redentor, el que vino a morir por nosotros, el que tiene el poder de sanar, el que sigue restaurando, el que sigue generando, dando órganos nuevos al cuerpo, hermano, el que sigue restaurando a la prostituta, al asesino, al drogadicto, a cualquiera, hermano. Y dice el Señor, no endurezcáis vuestro corazón, abre tu corazón al Señor. Dice, porque dice el Señor, aquí yo estoy a la puerta y llamo, y llamo, y llamo. ¿Cuántos años llamando y llamo? Y la gente congregándose y Dios todavía llamándolos como si nunca hubiesen llegado. Y llamo. Si tú abres la puerta, dice, y oye mi voz, yo entraré. El Señor quiere entrar, hermanos. Incredulidad es dudar de Dios, dudar de las promesas de Dios. Hermano, a mí me ha tocado creer, esperanza contra esperanza, de estar en una cúpula y de todo para abajo y dele, como un árbol cuando lo van cortando, y llega a la raíz y todavía un poquito más abajo, y dele esperanza contra esperanza, hermano, pero llorándole al Señor, Señor, ayúdame a creerte, ayúdame a no invalidar tu palabra, Señor, ayúdame a honrarte, Señor, ayúdame contra mi propio pensamiento, ayúdame. Es no decidirnos, hermano, es estar entre dos aguas. En el mundo, hermano, todavía con un pie en el mundo, y todavía el Señor nos llama a estar en él. El Señor no nos llama a estar, hermano, en un atrio, sino a arribar adentro. Dice que boguemos mar adentro, como cuando el Señor le dijo a Ezequiel nuevamente, que es una preciosura, que no se mojara hasta los tobillos, ni hasta los codos, ni hasta los hombros, sino que se sumergiera en el río del Espíritu. Y eso es lo que Dios llama, para Él tomar el control, porque cuando usted y yo estamos en un río caudaloso como es el Espíritu de Dios, hermano, Él tiene el absoluto control. Pero mientras nosotros tengamos el control, estamos en dos aguas, entre dos pensamientos, entre dos caminos, y terriblemente entre dos destinos, uno con Dios y otro separado de Dios, porque el Señor dice claramente, juró que si permanecemos en incredulidad, hermano, juró que no entraríamos en su reposo. Primero que todo, en su gracia, y segundo, en una vida eterna. Así que el Señor, hermano, nos alerta todo el tiempo que si oímos su palabra, hermano, nos arrepintamos. Hermano, venir delante de Dios, hermano, ante este espejo que nos habla, que nos confronta, que muestra nuestro pecado, hermano, a venir arrepentido. Señor, perdóname, dame, como le dijo aquel Señor, como le dijo aquel hombre cuando el Señor iba a hacer un milagro en él, y le dijo, ¿tú crees? Y le dice, Señor, ayuda a mi incredulidad. Eso es lo que nosotros le tenemos que decir, Señor, ayuda a mi incredulidad. Señor, a lo mejor no creo lo suficiente, ayúdame, Señor, ayúdame. Venir ante Dios, hermano. Tenemos oídos para todo, hermano, pero tristemente no para Dios. Pero eso sí, Señor, restaura mi hogar, restaura mi vida, restaura mis hijos. Señor, ayúdame en tantas cosas. Señor, sáname, sana a mi hijo. Señor, bendíceme. Señor, eso sí, hermano. Pero abrir la palabra para que comience a entrar, hermano, esa voz de Dios, ni siquiera se atreven a abrir la palabra. Mira, gente que usted hablaba la palabra y no permiten, porque saben, hermano, como que presienten que hay un juicio ahí, que ahí es una bendición. Pero lo más terrible, que es que muchas veces, mire, hay unos libritos que venden de promesas de Dios, y muchos cristianos les gusta, a mí me gusta mucho usted saca una tarjetica y puras promesas de Dios, pero no dice nada de esto, no dice nada, puras bendiciones, pero nada de maldiciones. Y el Señor le dijo a Israel que tenían todas estas bendiciones si obedecían, y todas estas maldiciones si desobedecían. Pero las promesas de Dios son puras bendiciones.
Pero ¿sabe qué pasa? Que cuando queremos, cuando no queremos, cuando endurecemos nuestro corazón y no queremos obedecer la voz de Dios, hermano, ¿sabes qué nos dice el Señor? Mira, cuando te vengan tus necesidades, calamidades, desgracias, pruebas, enfermedades, y clames a Dios, dice Isaías 57, que te liberen tus ídolos. Eso es lo que dice el Señor tajantemente. Cuando endurecemos nuestro corazón y no queremos servir a Dios, no queremos seguir a Dios, nos endurecemos contra la palabra del Señor, habla, entra por aquí, sale por aquí. Entonces cuando venga la calamidad a tu vida, pídele a tus ídolos. Pídele a tus ídolos. A mí no me busques, pídele. Eso lo dice Isaías 57:13. Anótelo. Que te libre tu esposo adúltero, porque para cuántos el esposo es el ídolo, o los hijos son el ídolo, o el trabajo es el ídolo, o el Medellín o el Nacional o cualquier equipo es el ídolo. ¿Para cuántos, hermanos? La belleza es el ídolo. Eso sale una cosa y se la ponen, sale otra y se la ponen. La ropa, el mundo es el ídolo. Entonces cuando te vengan tus problemas y tus calamidades, ve, clámale a tus ídolos, así lo dice. Bueno, tenemos que predicar toda la palabra de Dios. Entonces, estamos viendo, hermanos, varias razones del por qué el pecado de incredulidad es tan mortal, porque es mortal. Dios juró que era mortal. Atrae la ira de Dios. Juré en mi ira, no entrarán futuro, no entrarán futuro, y sigue ese futuro hasta que Cristo venga, no entrarán. No, que es que Romanos tal y tal, olvídese de ese cuento, no entrarán, el juramento está por encima de todo, no entrarán. ¿Hasta cuándo? Pero si se convierten al Señor, ¿a cuál Señor? A Cristo, el velo se quitará. Mire, toda esa teología, ahí murió, ahí murió. Entonces, qué tremendo, hermano. La incredulidad tiene que ver con el pecado de oír la palabra de Cristo y no obedecerla, así de simple, hermano. Oír la palabra y seguir en la dureza. Dios está hablando contra la fornicación, contra el pecado, contra la dureza del corazón, hermano, contra el apartarnos de Dios, y no vale. Entonces, el primer punto que vimos es que nuestra incredulidad, lo primero que hace, obvio, rechaza la voz de Dios. Aquí Dios está hablando, rechaza la voz de Dios. Eso hace la incredulidad. Dios dice a la derecha y uno dice a la izquierda. Dios dice para arriba y no para abajo. Dios dice tu esposa y no mi esposa y todo lo que se mueva. Entonces, hermano, rechaza la voz de Dios. Por eso que el Señor nos dice, si oyereis hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Cada que escuchemos la palabra, en la forma que sea, hermano, en audio, en video, en lectura, congregándonos, es la voz de Dios, es la voz de Dios. Y nos habla siempre con propósitos de Dios, dice, para bendecirnos, para sanarnos, para limpiarnos. Por eso es que es tan grave, hermano, que sigamos rechazando la palabra de Dios, porque es el mismo, en el Nuevo Testamento es Cristo quien nos alerta. Así que Hebreos capítulo 3, verso 7 se refiere al incidente en Éxodos capítulo 17, en el verso 7, cuando ellos pidieron que el Señor les diera agua. Y el verso 11, ahí en Hebreos 3, se refiere a otro hecho en Números 14, cuando dice que tentaron al Señor 10 veces. Vayamos, por favor, hermanos, para que lo miremos y podamos entender. El Señor no les dijo a esa generación, si oyereis hoy mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. No, lo viene y lo dice
1400 años después, o sea, 400 años después, a través de el rey David, y 1400, 1500 años después a través del apóstol, y ya hablando del Espíritu Santo. Entonces vayamos a Éxodo 17, mire lo que dice el verso 1 para que entendamos por qué Dios se enojó y por qué su juramento sigue. Ya sabemos que el Señor los había sacado de Egipto con prodigios, con maravillas portentosas, hermano, tremendo. Y dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Dios. O sea, mire que Dios fue el que los mandó. Y acamparon en Refidín y no había agua para que el pueblo bebiera. Mano, Dios fue el que los sacó. ¿Con qué propósito? Llevarlos a la tierra prometida, hermano. ¿Con qué propósito el Señor nos sacó a nosotros del mundo? Llevarnos a la tierra de bendición, hermano, de restauración y de salvación. Ahora, ¿cómo reaccionó el pueblo al no tener agua? Murmuraron. No entendieron al Dios que los sacó de Egipto para proveerlos, hermano, para llenarlos de bendición, para ayudarlos en todas sus necesidades y llevarlos a la tierra que fluye leche y miel, bendición. Mire lo que dice el verso 2. Y altercó el pueblo con Moisés. Acuérdese que Pablo dice en el Nuevo Testamento, altercaremos nosotros contra el hacedor, altercará el tiesto contra el hacedor, o la vasija. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercan conmigo? ¿Por qué tentáis al Señor? Verso 3. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Mire lo que el pueblo está diciendo. ¿Por qué cambié yo de religión? Yo me metí a esto y allá. En la religión tradicional me iba yo a una misa y seguía fornicando, seguía mintiendo, seguía chismografiando, seguía robando, seguía adulterando, haciendo lo que quería, y después paso por un cementerio y me hago así, o por un edificio y me hago así. Ahora ya no es así. Ahora ya hay algo dentro de mí que me pone, cuando peco, que me mueve, me produce algo. Hermano, eso mismo le está diciendo el pueblo aquí. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Por qué nos sacaste si estábamos felices allá como esclavos? Hermano, cuando estábamos esclavos del pecado, de las mentiras, de tanta cosa, de tanta maldad, destruyendo nuestra vida, destruyendo nuestra familia, destruyendo nuestros hogares. Y hermano, querían volver allá. Comenzaron a hacer memoria, hermano, de los tiempos gloriosos allá. ¿Cuánta gente, hermano, estamos? Y de un momento van por algún lado y escuchan una ranchera o alguna cosa y mismo les mueve el corazón de una. Y empieza, hermano, a entristecernos y viene a la memoria, hermano, a traer todos esos tiempos, hermano. Y el Señor queriendo sacar toda esa porquería en nuestra mente, hermano. Y los israelitas, hermano, allá acordándose de los tiempos gloriosos de Egipto, de la esclavitud. Hermano, qué tremendo. Tal como los creyentes hoy, hermano. Muchos prefieren la vida, por eso no se convierten al Señor, por eso no obedecen la palabra del Señor, por eso no siguen al Señor, por eso endurecen su corazón. Prefieren eso, el mundo, Egipto, la esclavitud, que vivir bajo las promesas, hermano, de Dios. Lo que pasa es que las promesas, hermano, el Señor nos prueba. Dice que ya nosotros no andamos por vista, sino por fe. Anteriormente yo veía todo y simplemente, como a un perrito, hágame esto, hágame aquello, y ya no, ay Señor, bendícenos. Qué bendición, hermanos, que el Señor logre cambiar el corazón de nosotros. Es una bendición muy grande, porque eso no llega así. Hay que pagar un precio. Qué bendito es el Señor. Vieron las maravillas, los prodigios, los milagros en el Antiguo Testamento, hermano. Dios hizo todo a favor de ellos, pero seguían con un corazón incrédulo, hermanos. No solo murmuraron, ahí lo acabamos de leer contra Moisés, sino que su incredulidad los llevó a murmurar contra el Señor. Miren lo que dice el verso 4. Entonces
clamó Moisés al Señor diciendo: ¿qué haré con este pueblo? Mire, Moisés ya estaba hasta aquí. Y lo sacaron. No pudo entrar a la tierra prometida Moisés, lo sacaron. De aquí a un poco me apedrearán. Y así lo iban a hacer. Acabaron con la paciencia de Moisés. Y más adelante con la paciencia de Dios, porque Dios claramente les dijo. Y llega un momento en que les dice: hasta que ya no hubo más remedio para ese pueblo. ¿En dónde terminaron? Babilonia y destrucción total. Y eso mismo ocurrió con el Mesías. Cuando les dice Pablo: llenaron la medida de la copa de la ira. Y eso mismo pasó. Y eso mismo seguirá pasando, porque hay un juramento contra los incrédulos. Acabaron con la paciencia de Moisés, acabaron con la paciencia de Dios. Verso 5. Y Dios dijo a Moisés: pasa adelante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. Verso 6. He aquí que yo estaré delante de ti sobre la peña en Horeb. Ojo, porque Pablo habla sobre este hecho, sobre esa peña, sobre esa agua, sobre ese poder, y dice que es Cristo. O sea que el que les estaba dando de beber en el desierto era Cristo, según Pablo. Y golpearán la peña. ¿Qué pasó cuando golpearon la peña hace 2000 años? ¿Qué pasó cuando golpearon la roca eterna de los siglos? Cuando golpearon a Cristo contra esa cruz. ¿Qué pasó? ¿Qué fluyó de ahí? Corrientes de agua de vida, corrientes de restauración, corrientes de salvación, corrientes de bendición, corrientes de vida eterna. Cuando golpearon la peña, y saldrán de ellas agua y beberá el pueblo. Lo mismo el Nuevo Testamento, 1 Corintios 10:4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca espiritual era Cristo. Mire qué tremendo. Nunca entendieron el plan de Dios. Cristo, hermano, hablándole al pueblo a través de esa roca. Cuando golpearon y salió agua, hermano, salió agua. Pero esa agua representaba algo, representaba a Cristo proveyéndoles en el desierto. Verso 7. Y llamó el nombre de aquel lugar Masar y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron al Señor diciendo: ¿está pues el Señor entre nosotros o no? O sea, queremos ver milagros. Está pues, a ver, que se muestre, que esa roca de agua. Hermanos, cuando el Señor les envió, que querían, hermanos, estaban aburridos con la comida de Dios, con el maná de Dios, con todo, ya no querían más de eso, les sabía asqueroso. Dice la Biblia que dijeron que estaban hastiados. Ojo, porque no ellos y muchos creyentes hoy en día, hastiados de la palabra. No, hermano, más bien, vámonos por allí, que por allí nos ponen a mover la colita mejor. Por allí, hermano, las alabanzas, no. Alabanzas, hermano, por amor de Dios, entienda, hermano y hermana, las alabanzas son para Dios, no para usted y para mí. No para que nosotros nos gocemos, son para Dios. Y alabanza sin obediencia no existe para el Señor. Entonces son simplemente cánticos de la carne. ¿Está pues el Señor con nosotros o no? Queremos señales. Lo mismo le dijeron al Señor en el Nuevo Testamento: queremos señales. Y les dijo: no se les dará ninguna señal a este pueblo adúltero y perverso, sino la señal de Jonás. Y no entendieron. Entonces, a pesar de que Dios, hermano, los proveyó, siguieron tentando al Señor. No le creyeron y como tal no se sujetaron a la palabra. ¿Qué pasa hoy en día? Dios hablándonos a través de su palabra, hermano, a través de la esposa, el esposo, a través de los hijos, a través de la gente, de la televisión. Hermano, nada. No nos sujetamos a la palabra del Señor.
Hastiados, hermano. Cuánta gente hastiada de la palabra. No se sacian, hermano, esperando el mundial. Y eso, hermano, eso es un tiempo, 24 horas al día, pensando, comentando los comentarios, las noticias, todo. Y la palabra de Dios, por ningún lado. Y vienen las necesidades, ahí sí vamos a buscar del Señor, hermanito, ore por mí. Y el Señor dice, ¿me clamas? Clámale a tus ídolos. Eso es una realidad, hermano. Eso es una realidad. Eso es una realidad. Qué tremendo, hermano. Porque sin importar qué tan misericordioso, perdonador, paciente sea el Señor, hermano, el desobediente seguirá pecando contra Dios y contra su misericordia y contra sus promesas, y lo más grave, contra la sangre de Cristo, contra su humillación, contra su espíritu. Con toda seguridad Dios les dio todo de sobra, porque la Biblia lo dice. Dice Josué que ninguna de todas las preciosas promesas que les dio el Señor, ninguna cayó a tierra. Todas se cumplieron. Y con toda seguridad que si Dios les hubiera dado solomito todo el tiempo, llegaría un momento que decía, estamos cansados del solomo, estamos cansados. ¿Cuántos hermanos pidiéndole una esposa al Señor y se la da? Y de un momento a otro, no, vea, comienzan esos ojos adúlteros, fornicarios a buscar por todos lados. No se sacian, no nos saciamos. El único que nos sacia es Cristo, hermano. Por eso esto no es una religión, hermano. Es un Dios vivo y una palabra viva para un pueblo vivo. Siempre, hermano, quejándose. ¿Cuál era el problema? Un corazón incircunciso. Nada lo sacia. Donde dice el Señor, si el Señor, Salmo 27:1, si el Señor no edifica tu hogar, si el Señor no edifica tu vida, tu negocio, tus hijos, si el Señor no edifica tu ministerio, en vano trabajamos. Es el Señor, hermanos. Es el Señor. La Biblia dice repetidas veces que ellos nunca conocieron a Dios. Oh, ¿cómo así, hermano? Pero no estamos yendo para a las iglesias mesiánicas o a las por ahí mesiánicas, hermano, porque ellos tienen la más grande, alta sabiduría y conocimiento. La Biblia dice cantidades de veces que nunca conocieron a Dios, ni se sujetaron a Él, ni le creyeron, ni lo amaron. Esto es con Biblia en mano. Vayamos al Salmo 81:11. Esto no es contra nadie, es la palabra de Dios. Porque lo mismo que le pasó a ellos, nos pasa a nosotros, la misma incredulidad, pero ahora más perversos que ellos. Porque ellos no tenían el Espíritu Santo, nosotros sí, y con el Espíritu Santo somos mucho más perversos que los judíos del desierto, toda la vida, toda la vida, toda la vida. Por eso dice el Señor, ay de aquel que conociéndome se aparta. Mejor le hubiese sido no haberme conocido que conocerme y apartarse de mí. Hay un juramento, hermano, no nos burlemos de Dios. Pero mi pueblo, la iglesia del desierto, Israel, en ese momento la niña de los ojos de Dios, en ese momento la perla de Dios, el amor de Dios, la esposa de Dios en el desierto. Mi pueblo no oyó mi voz, ¿sí ve? No oyó mi voz. Israel no me quiso a mí. ¿Quién está hablando? Dios. ¿Sí ven? No oyó a Dios nunca, ni lo amó nunca. Y el Señor dice en el Nuevo Testamento, tú eres creyente, cristiano, me amas, te congregas, me amas. El que me ama, mi palabra obedecerá. Y sigue diciendo en el próximo verso, en Juan 14, 21, 22, 23, 24. Dice, en el próximo verso, el que no me ama es el que no obedece mi palabra, claramente. No, Señor, yo sí te amo, pero eres un desobediente, no me amas, es mentira. Mire lo que dice el verso 13, ahí mismo en el Salmo 81. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, o sea, no lo oyó. Si en mis caminos hubiera andado,
Israel. O sea, ¿a qué camino se refiere? A la palabra de Dios, al mandamiento de Dios. Por eso dice el Salmo 105, lámpara es, 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Ellos cargan la menorá en toda parte, ya ni siquiera la menorá, lo que usan es la Hanukkah, que no tiene que ver nada con la Biblia, es antibíblico. En todas las casas la Hanukkah, y la casa de los cristianos mesiánicos, ya la Hanukkah en su casa, hermano. Y en donde lámpara es a mis pies tu palabra, no es una lámpara, lo que necesitamos es la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, hermano. Que nos vivifique, que nos bendiga, hermanos. No la hubo, ya estamos terminando, hermanos. Hay mucho que ver, pero si Dios lo permite, nos presta la vida. Y todavía estamos en este lugar. Aquí volveremos dentro de 8 días, si Dios lo permite. Miren lo que dice Jeremías 4:22. Hermano, esto es lo que dice la Biblia. Lo que dicen los teólogos es cuento de ellos, cuento de hadas. Defendiendo lo indefendible, contradiciendo a Dios. Uy, Dios mío, contradiciendo el juramento de Dios. Porque mi pueblo es necio. Usted no sabe que lo peor que puede tener una persona es ser necia, hermano. Necia. Viendo que el hogar se está acabando y nada, antes le echa más fuego para que más se encienda. Necio. Viendo que cada vez se está metiendo más en el pecado, cada vez se está más alejando de Dios y más se aleja. Necio. Viendo que estamos endureciendo el corazón contra nuestro Señor y más necio. Lo peor que existe es una persona necia, porque mi pueblo es necio. No me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos. Uy, hermano, pero ¿cómo así? Usted no ve pues que todo el mundo los alaba, que porque la ciencia y lo que... Hermano, esto es lo que dice Dios. Si fueran entendidos, ¿cuál es el primer mandamiento, hermano? El amar a Dios sobre todas las cosas, sobre el dinero, sobre cualquier posesión, sobre cualquier estudio, sobre cualquier cosa. Y dice, si oyereis hoy mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Sabios para hacer el mal, ojo, y hacer el bien, glorificar a Dios, honrar a Dios, obedecer su palabra y permitir que Dios nos lave y quite ese corazón endurecido, nos dé un corazón, hermano, de carne. No supieron. Es la palabra de Dios, hermano. Para la palabra de Dios aquí es así, porque es la palabra de Dios. Del pedazo de carne aquí no puede salir nada. Y si usted sale, pegue un grito así como se lo pegaron a Herodes. Queremos voz de Dios y no de hombres. Y inmediatamente lo comieron los gusanos. Que eso pasara hoy en día. Ay, Dios mío, si había más de un púlpito lleno de gusanos. Y si yo soy uno de esos que me coman los gusanos, hermano. Porque mi pueblo es necio. No me conocieron. Son hijos ignorantes. Y no son entendidos. Y todo el mundo los alaba. Por aquí había un varón hace 8 días en una discusión alabando, hermano, que porque los millones, que por el poder. Son hijos ignorantes y no son entendidos. La Biblia dice que hagamos tesoros en el cielo y no en la tierra, porque eso se lo va a consumir el fuego. Sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no quisieron. Ay, hermanos, paremos aquí más bien. Padre, te damos gracias, Señor, por tu preciosa palabra, Señor. Señor, tu palabra, Señor, nos mueve el piso a todos, sin excepción. Porque tu palabra dice que solo tú eres santo y solo tú eres bueno, solo tú eres justo, Señor. Señor, lo que peor que le puede pasar a un ser humano, a un hombre, Señor, es endurecer nuestro corazón contra ti, contra tu palabra. Por eso tú dices, si oyeres hoy mi voz. Señor, ten misericordia de nosotros, Señor, ayúdanos, Señor. Abre nuestro entendimiento, mi Señor, para entender.
Como te dijo el salmista, Señor, abre mis ojos para ver las maravillas de tu palabra, Señor. Ensancha nuestro corazón, Señor, porque solo así correremos a obedecer tus mandamientos. Señor, perdónanos, Señor. Señor, ayuda a nuestra incredulidad. Dios mío, mira el pueblo que tú trajiste hoy, Señor. Si los trajiste es porque tú tienes propósitos con ellos y conmigo, Señor. Espíritu Santo de Dios, Maestro, Señor, tu palabra dice de que no volverá atrás vacía, que tu palabra hará lo que hace el agua que viene, moja la tierra seca, árida, muerta, y la vida la hace germinar y producir, dar pan a todos. Dice, así es la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, es una espada de filos, llevará una nota a ti, Señor, un filo. Abrió su corazón para mi palabra y corrió a agradarme, corrió a obedecerla, oyó mi palabra y endureció su corazón. Y hay un juramento contra eso. Y ese reporte llega a Dios, no volverá a mí vacía, dice el Señor. Va a llevar uno de los dos filos, con uno salva y con el otro condena, con uno huele a Cristo, olor grato, y el otro huele a dureza, a condenación. Señor, ten misericordia, Dios mío. Señor, hay un juramento tuyo, Dios mío, que no se nos olvide nunca. Hay un juramento tuyo vigente hasta que Cristo venga. Señor, ten misericordia de nosotros, Señor. Señor, ten misericordia del pueblo que tú has traído, Señor. De aquellos hermanos, Señor amado, que todavía no han entendido, Dios mío, que tú al sacarnos del pecado, del mundo, de las tinieblas, de las fornicaciones, Señor, de la maldad, tenías un propósito de hacernos semejantes a tu Hijo, Señor. Es el alto propósito. El rechazar tu palabra es el rechazar. Qué asquerosidad ser igual a Cristo. Lo demostramos con nuestra actitud, con nuestra desobediencia, con la dureza de nuestro corazón. Porque el único propósito, el más alto propósito que existe en la Biblia está en Romanos capítulo 8, versos 28 y 29. Y en el 28 dice que a los que aman al Señor, todos los sucesos que nos pasan nos ayudan para bien. Y dice en el verso 29 que el propósito más alto es que tengamos la imagen de Cristo, que nos parezcamos a Cristo, que tengamos ese olor de Cristo delante del Padre. Señor, glorifica tu palabra en medio de nosotros, Señor. Señor, produce en nosotros, Señor, ese verdadero arrepentimiento que solo tú puedes hacer, Señor. Señor, edifícanos, Señor. Si tú no edificas, en vano predicamos, en vano estudiamos, en vano nos congregamos, Señor, en vano hacemos cosas religiosas, Señor. Señor, glorifícate, Señor, en este día, Señor. Señor, porque esta es una palabra de juicio, Señor. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de tanto pastor hoy en día que ha sido engañado, Señor. Ten misericordia de ellos, Señor. Señor, ten misericordia, Señor. Ayúdalos, Señor. Son hermanos caídos en batalla, Señor. Tu pueblo caído en batalla, Señor, débil. Señor, ten misericordia de nosotros. Ayuda a nuestra incredulidad, Señor. Señor, glorifica tu palabra, Señor, en nuestros corazones, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendita sea tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser transformados, Señor. A que ocurra en nosotros esa metamorfosis, Señor, de vida, Señor. Vivifícanos según tu palabra, Señor. Glorifícate, Señor, en medio de tu pueblo, Señor. Señor, mira tu pueblo, mi Señor, el que se llama Israel hoy en día, Señor. Ten misericordia, Señor, de cada uno de ellos, Señor. Señor, toca sus corazones, Dios mío. Bendícelos con tu misericordia, Señor, nueva, Señor. Glorifícate, Señor, en cada uno de nosotros, Señor.
Hermano, si tú quieres, haz esta oración conmigo con los ojos cerrados, hermano. Este es un momento muy santo, hermanos. Tanta gente en los púlpitos, hermano, burlándose del Señor. Tanta gente que lo único que espera de las ovejas es dinero, ¿sí? Le chupan la sangre, los trasquilan y después, hermano, le lamen los huesos ya. Salen adoloridos, Señor, tristes y que ya no quieren saber de ti, Señor, por culpa de ministros, Señor, que han dejado su primer amor, Señor. Ten misericordia de los unos y de los otros, Señor. Hermano, hermana, hay personas que nos visitan, si quieres. Dile: Padre Celestial, yo bendigo tu nombre, bendigo tu palabra, Señor. Señor, has hablado a mi corazón, Señor. Señor, quizá hay dureza en mi corazón o falta de entendimiento, Señor. Señor, ayuda a mi incredulidad, Señor. Señor, produce en mí esa fe, Dios mío, para seguir en medio de las dificultades, Señor, para poder caminar en el camino estrecho, Señor. Vivir para alabarte, agradecerte, Señor. Abre mis ojos para ver las bendiciones que me rodean, mi Señor, la salud de mis hijos, la salud del Señor, de la familia, Señor, nuestra propia salud, Señor, tus promesas, tantas bendiciones que nos dan, Señor, que nos enceguecemos. Señor, lávame con tu preciosa sangre, Señor. Ayúdame a estar en comunión contigo, Señor. Ayúdame a honrarte. Ayúdame a vivir para ti, Señor. Produce en mí, Señor, que yo sea esa persona que solo tú puedes hacer que yo sea. Perdona toda mi ignorancia, todo lo que no me acuerdo, Señor, y mis pecados, Dios mío. Lávame, Señor, límpiame. Yo te doy gracias, Padre. Yo te bendigo, precioso Maestro Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Permítame un segundo, hermanos.